Y eso me da una alegría hermosa porque sabemos que son redimidos en el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El gozo del Señor está aquí. Amén. Y en cada uno de ustedes se puede ver. Y es hermoso, ¿verdad? Poder manifestar ese gozo que nosotros sentimos al tener la presencia del Señor. Y la invitación que Dios nos hace es a que cada vez, ¿verdad?, nos aferremos más fuerte a lo que es su palabra, a nuestra roca de salvación. Aleluya, ¿verdad? Así que vamos a seguir adorándole. Amén. Amén. Cosas hermosas está haciendo el Señor en la casa y en cada una de nuestras vidas. Así que dale honra, dale gloria. No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Gracias, Señor. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Pero hago un compromiso con el Señor, dígale. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar, ni por todo el oro del mundo, esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe Ni siquiera en sueños encontré. Yo busqué por todos lados, ahora que lo tengo no lo cambiaré. Ya detengo el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro, se ha quedado con mi corazón. Hágale esta promesa al Señor, dígale. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir. Oh Señor, te amo, aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar, ni por todo el oro del mundo, esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe ¿Cuántos se atreven a declarar una vez más? Aferrada con todas mis fuerzas, dile, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor, y no voy a cambiar, ni por todo el oro del mundo, esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor Sabe sabe dar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias.
Gracias, Señor. Si ahora le aplauso a Dios de sus fuertes, agradezcale sus bendiciones, agradezcale su amor, sus detalles. El Señor es un Dios de detalles. Amén. Y de verdad que cuando Dios manifiesta sus detalles es de una manera espectacular, sobrenatural. De verdad que conmueve nuestros corazones. Y damos gracias a Dios porque nos ama tanto, ¿verdad? Que tiene unos detalles hermosos con cada uno de nosotros. Y anhelamos, ¿verdad? Y le pedimos fuerza para que Él sea siempre nuestra roca eterna. Amén. Aleluya.
una canción, ¿verdad?, puede expresar lo que a veces nosotros con nuestras propias palabras no podemos decir, pero encontramos, ¿verdad?, alabanza, canciones de adoración que sí expresan todo lo que sentimos por nuestro Padre, el agradecimiento, el amor y todo, ¿verdad?, para exaltarle a Él. Así que ya listos nuestros corazones, vamos a recibir la poderosa palabra que el Señor ha depositado en el corazón de nuestra amada pastora. Amén. Poderoso Dios, ahí sea toda gloria, toda honra y todo honor. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, no puedo vivir sin ti? Amén. ¿Cuántas veces le decimos a tantas cosas y a tanta gente, no puedo vivir sin ti? Mire, realmente, y es duro, puede sentarse los que están aquí en la casa. Realmente podemos vivir sin cosas, podemos vivir sin gente, porque hemos, ¿verdad?, aquellos que han perdido seres amados, seguimos respirando, no es lo mismo, pero sin el que no podemos vivir es sin el Señor. Porque Él es el Dios de propósito, Él es el Dios de milagros, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestra agua viva, amado, gloria a Jesús. El que beba del agua que Él jamás, gloria a Jesús, jamás, aleluya. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquí terrenalmente usted come, pero usted no come una vez, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Hay que comer más y comer más y comer, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Él, no hay nada más que buscar. En estos días le decía a una chica que nos visitó, y yo sé que se va a quedar en la casa, ¿verdad? Ella no está hoy, pero sabemos que la declaramos de nuestra casa. Y yo le decía, ¿sabes lo que se siente llegar al Señor? Por lo menos mi experiencia fue que tú de repente te sientes que estás buscando algo y no lo encuentras, y sigues probando y probando y probando más cosas y como que no llega, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios, gracias Jesús, te adoramos, Padre. Dios es maravilloso, aleluya. Poderosa está la palabra. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya, Dios es bueno. Sabemos, gloria a Dios, que cuando nosotros llegamos al Señor no tenemos nada que buscar, es como anclar y llegar a puerto seguro, ¿verdad que sí? Que cuando los que tienen naves llegan a un lugar, dicen, aquí, este es el lugar, y tiran el ancla y dicen, aquí me voy a quedar. Pues así nosotros hicimos en el Señor, y yo sé que esa es la experiencia de muchos de los que ya le han abierto su corazón al Señor, y anhelamos y oramos porque esa sea tu experiencia si no le has conocido, si no le has abierto tu corazón, gloria a Dios. Y yo quiero que vayan buscando por ahí Génesis capítulo 45 y nos gozamos de poder seguir, ¿verdad?, llevando la palabra de nuestro Dios, compartiendo, ¿verdad?, esa palabra poderosa de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nuestras vidas, aleluya. Y nosotros continuamos con esta poderosa serie de mensajes, vidas con propósito, y hoy vamos a estar, gloria a Dios, hablando acerca de José. A mí me encanta, me apasiona la historia de José, y vamos a ir a Génesis capítulo 45. Y Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra ya es bendita, que tu palabra trae bendición a nuestras vidas, y que oramos para que la palabra que tú traes hoy, por este vaso, Señor, inútil, porque a fin de cuentas hice el trabajo por el cual me pusiste a hacer, Señor. Tú sabes lo que necesita tu pueblo. Somos trompetas tuyas, Señor. Así que te pedimos que esta palabra sea escuchada, atesorada, sembrada y puesta en práctica por los que la hemos de recibir. Amén. Amén, amén. Y bendecimos la vida de los que están aquí en la casa y de los que se están conectando. Aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Escucha bien, el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles
la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, gloria a Dios, si lo voy a dejar por ahí, deja el versículo por ahí que lo vamos a leer. Usted dirá, pero pastora, ¿por qué comenzamos aquí? Porque este prácticamente es el desenlace, ¿verdad?, de la vida atropellada, pero con propósito de José. ¿Cuántos pueden decir en la casa, he tenido una vida atropellada, pero yo sé que tiene que tener un propósito divino? Definitivamente, tanta situación que yo llevo pasando y Dios me sigue librando y me sigue librando, es imposible que no haya un propósito dentro de todo esto. Por eso es que quisimos comenzar, iba a comenzar por el principio, como se supone. Y de repente el Señor me pone como la serie. ¿Sabe que a veces usted empieza a ver una película y usted empieza a ver la película al final y después te llevan en retroceso? Usted imagínese que usted anda en una película que le comenzaron con el final, pero vamos a ir, ¿verdad?, encajando todos esos lapsos en la vida de nuestro hermano José. Aleluya, porque a veces decimos José, nuestro hermano. Amén. Gloria a Dios, nos vamos a encontrar con él en algún momento dado, para la gloria del Señor. Así que en este momento dado de la vida de José, para resumirte un poquito, porque este domingo y el próximo domingo vamos a estar, ¿verdad?, hablando acerca de la vida de José. José había nacido durante la vejez de su padre, había habido esterilidad antes de que él llegara, desde su abuela, desde generaciones, ¿verdad? Pero vamos a comenzar hablando de su abuela, gloria a Jesús. Había discordia entre los hermanos. Yo no sé si alguien de los que está aquí en algún momento dado, su padre o su madre le han contado que ha habido esterilidad, que fue difícil traerlo al mundo, pero este jovencito fue difícil traerlo al mundo. Luego que viene al mundo hay discordia entre sus hermanos. No les voy a pedir que levante la mano, pero usted sabe si en su casa ha habido discordia entre sus hermanos. Tenemos hermanos aquí en la casa, pero sabemos que, ¿verdad?, que no, por ahí está el hermano de la pastora de oración, así que, pero sabemos que esa niñez fue buena. Gloria a Dios, y hoy le sirven juntamente al Señor, y eso es una gran bendición. Luego de esto, este joven fue vendido a raíz de la envidia de sus hermanos, fue vendido como esclavo, amado. A veces se nos hace difícil encajar estas historias en nuestra mente porque como nosotros vivimos en una generación donde no creemos que hay esclavitud, pero ciertamente hay trata humana, lo que pasa es que a veces nos pasa por debajo de las narices y no sabemos qué está pasando, amado. Luego de esto él llega a casa, ¿verdad? Llega a este lugar, llega a Egipto. Allí en Egipto pasa por diferentes situaciones, lo acusan injustamente, pasa cárcel, amado. Allí estuvo mucho tiempo, un periodo de muchos años largos de sufrimiento, de injusticias. ¿Cuántos han pasado años de injusticias? Que a lo mejor no has estado preso físicamente, pero te has sentido preso emocional y espiritualmente, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Pues José pasó todas estas situaciones y todo fue a causa de sus hermanos. Por eso es que a veces se nos hace difícil entender, pero ¿por qué mi hermano me hizo esto? ¿Por qué alguien de sangre? Y tristemente pasa dentro de la misma iglesia. Pero ¿sabes qué? José entendió que había un propósito dentro de todas las cosas que él había vivido. Versículo 8 dice, lo voy a leer desde el 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Luego de todo este sufrimiento que vamos a ir hablando este domingo y el próximo, José, Dios le da la gracia de poder descifrar el sueño de Faraón. Y en ese sueño que Dios le da al Faraón y le da la gracia a José para poder interpretar, porque Dios habla en sueños, aleluya. Dios se manifiesta a través de los sueños y todavía lo hace, amado, gloria a Jesús. Él le dice, van a venir 7 años de abundancia para la tierra, pero van a venir, luego de esos 7 años de abundancia, va a venir escasez. Amado, yo no sé si usted está viendo lo que está pasando hoy en día, yo no estoy profetizando nada. Pero han habido años de abundancia porque a pesar de estar viviendo el proceso que estamos viviendo de la pandemia, se ha movido el dinero como en la historia no se ha movido, porque hay dinero. Lo que pasa es que está mal repartido, pero de que hay dinero, ¿es o no es? El que tiene más, quiere más.
para quitarle al que no tiene nada. Y ciertamente el Señor ha estado también hablando a nuestro corazón, y lo hemos dicho desde el huracán María: amado, guarde, amado, apertréchese. Si usted no tiene que gastar un dinero, no lo gaste. Gloria a Jesús. Ahora, si puede bendecir a alguien con el dinero, no diga, no, es que la pastora dijo guarde, no, bendiga. Porque sabes que cuando tú bendices, no lo veas como que tú le estás dando dinero a alguien y lo estás perdiendo. Tú sabes lo que tú estás haciendo, tú estás sembrando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Así que el Señor, ¿verdad?, a través de este sueño le permite a Faraón saber que va a haber escasez, que va a haber abundancia, pero que después viene escasez. Así que Él le iba a permitir apertrecharse bien durante esos años de abundancia, para cuando viniesen los años de escasez, ellos pudieran sobrevivir. Dios siempre apercibe a su pueblo de todo y usa a quien quiere usar. Pero ¿por qué el sueño no se lo dio a José y se lo dio a Faraón si Faraón es un impío? Faraón no le sirve a Dios. Porque Dios usa a quien Él quiere, y era necesario que quien tuviese el sueño fuera Faraón para poder sacar al hombre con propósito que estaba en la cárcel, para sacarlo al lugar de reino, porque nosotros somos gente de reino. Van a haber tiempos que nos va a tocar estar en cárceles, quizás de enfermedad, quizás de necesidad, quizás de situaciones emocionales. Gloria a Jesús, poderoso Dios. ¿Me puede pasar el otro micrófono? Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno, gloria a Jesús. Poderoso Dios, poderoso Dios. Alabado eres, Rey de Reyes. Gloria a Jesús, porque van a haber tiempos, amados, que quizás vamos a tener, y la palabra se va a llevar, aleluya. Gloria a Jesús, poderoso. Dios es bueno. Hay alguien que necesita, y si lo tenemos que repetir, lo repetimos, aleluya. Porque hay momentos que nosotros vamos a tener que pasar de esclavitud. Lo que pasa es que lo que queremos es que la cosa corra suavecito. ¿Y quién no quiere que la cosa corra bien? Yo quisiera. Yo no hubiese querido pasar ciertas situaciones en mi vida, pero hoy digo como José: no fueron ustedes, no fue aquel, no fue el otro, no fue mi hermano, no fue mi primo, no fue aquel. Fuiste tú que permitiste. Porque no es que Dios quiere que nosotros pasemos por enfermedad. Dios no quiere que tú vayas a una oficina médica y te digan: tienes tal o cual enfermedad. Y siempre hablamos del cáncer y sabemos, ¿verdad? Reconocemos lo difícil que es. De hecho, tenemos un tío que hace unos días fue desahuciado, pero creemos en un Dios de milagros y en un Dios poderoso. Pero también hay otras enfermedades que se nos está llevando la gente, que no se llaman COVID, porque tenemos mucho miedo con el COVID, las 4 cepas y yo no sé, y la tontureta. Pero sabes que hay diabetes, hay otras enfermedades que nos están, hay enfermedades mentales que se nos está llevando la gente. Se han disparado los casos de suicidio, amado, gloria a Jesús. Esas son cárceles. Pero Dios quiere que nosotros salgamos de esa cárcel. Hay un propósito. ¿Cómo es posible? Hay cosas que son inexplicables. Yo no te puedo decir, tú estás pasando esto por aquello, por lo otro. Yo no puedo decirte, porque hay cosas por las que quizás yo estoy pasando y no tengo la más mínima idea. Pero de lo que yo estoy segura y tengo la convicción es que algo poderoso va a salir de lo que yo estoy viviendo. Así que Dios le permite a Faraón tener ese sueño, porque había un hijo de él en una cárcel que él necesitaba sacar para poder llevarlo ahí, porque había depositado una sabiduría en él. Porque déjame decirte, no todo el que está quizás preso o a lo mejor que no esté bajo el estándar que nosotros creemos, que no tiene un PhD o no tiene un bachillerato, no tiene aquel, no significa que no tiene sabiduría, porque inteligencia humana es una cosa y sabiduría divina es otra. Y estamos acostumbrados a que si no tiene tal o cual nombre, no te puedo presentar como el tal. Mire, sabe que olvídese de los títulos, presénteme como la hija de Dios. Porque a fin de cuentas, ese es el título más grande que nosotros tenemos. Y es cierto, honramos a los hombres y mujeres de Dios que están preparados, ministros y gente, ¿verdad? Doctores y todo eso. Pero sabes que hay un título que va por encima de cualquier título. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo. Así que si yo soy cristiano, mi nombre está ligado con ese nombre que es sobre todo nombre. Así que Dios le permite
a este hombre que no tiene, ¿verdad?, temor de Dios, ni va a la iglesia, no se congrega, gloria a Jesús, aunque ese tiempo no se congregaban, ¿verdad?, en ese lugar allí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y sacan a José de allí. Porque fue olvidado. Después yo le voy a dar más detalles. Usted vaya desde Génesis 37 en adelante y vaya leyéndolo para que usted se conecte con nosotros. Y el domingo que viene, venga ahí, que usted desde el live, usted me conteste lo que pasó. Gloria a Dios. Así que llega allí. Y cuando llega allí, llega el panadero, ¿verdad?, y el copero del rey. Y allí ellos tienen ambos unos sueños. José, aún desde la cárcel, hizo lo que tenía que hacer. Porque ¿sabes lo que pasa? Que pensamos que cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en el momento de la necesidad, de la enfermedad, de la tristeza, pues aquí me voy a quedar, me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada hasta que Dios me saque de aquí. Mientras estés en medio de enfermedad, mientras estés en medio de tribulación, camina, mete la mano en el arado, haz lo que fuiste llamado a hacer. Porque quizás, permíteme decirte que si José no hubiese accionado mientras estuvo en la cárcel, ni el copero ni el panadero se hubiesen enterado y no hubiese nadie que le hubiese dicho a Faraón: en la cárcel hay uno que puede descifrar los sueños. Porque estamos esperando a que Dios nos ponga en un lugar alto para entonces comenzar a ejecutar aquello para lo cual nosotros fuimos creados con propósito. Tu propósito de vida se tiene que ejercer en cualquier etapa de la vida en la cual tú te encuentres, amado. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno, poderoso Dios. Versículo 8 dice: por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del Faraón, administrador. Mira el lugar donde llegó alguien que estuvo en la cárcel. Administrador de todo el palacio y gobernador de todo Egipto. Ahí Dios nos quiere llevar. Hay veces, yo aprendí esto, hay veces que nosotros, ¿verdad?, queremos que los hijos de la casa sean misioneros. Está bien que sean misioneros, que sean pastores, que sean predicadores, pero mira, hace falta gente metida en los gobiernos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por fin la iglesia despertó. Hay gente con valores metida en el gobierno. Y oye, ellos también necesitan de Cristo. Los culpamos y decimos: esta gente sinvergüenza que se están robando los chavos, pero alguien está orando por ellos. La palabra nos manda a orar por los gobernantes. Así que si usted y yo no oramos, pues gloria a Dios por gente, ¿verdad? Oramos, qué sé yo. Gloria a Dios por gente que decide ir allí. Entonces queremos que nuestros hijos sean cualquier cosa, pero que no se metan en esa olla de grillo. No, hace falta hombres y mujeres que se metan en esa olla de grillos para que sean la diferencia. Oye, porque la palabra dice que nosotros somos la luz de la tierra. Ser luz donde todo alumbra está fácil, pero nos manda a ser luz donde hay total oscuridad, amado. Así que gloria a Dios por la gente y ore por aquellos siervos de Dios que Dios ha movido y están metidos allí en la Cámara y en el Senado. Gloria a Dios. Y tenemos algunos de nuestros hermanos, ¿verdad?, que sabemos que están allí dando la batalla. Así que José le dice: ¿sabes qué? El daño que tú me hiciste, no te preocupes. No te preocupes por el daño que me hiciste. No te estés culpando, no te estés echando cargas encima, porque si fue Dios el que me envió es por un propósito. Ahí va a haber hambre y el Señor necesitaba alimentar a su pueblo. Dios quiere alimentar a su pueblo, no solamente alimentarte el estómago ni el bolsillo. Dios quiere alimentar tu espíritu, iglesia, y por eso Dios se ha movido y ha levantado hombres y mujeres que sigan predicando la palabra para alimentar el espíritu en estos tiempos. ¿Sabes qué? Porque ninguna pandemia va a poder detener que la palabra se siga predicando. Ahora hay un despunte y ahora más la gente se encierra. Pero es necesario que nosotros nos sigamos levantando porque hay hambre de la palabra. Aquí va a haber hambre de físicamente, pero hay un hambre espiritual y emocional que nosotros estamos llamados a suplir, amado.
y aquí vamos a seguir con la ayuda del Señor. Así que José le está diciendo, oye, todo el daño que me fue causado por ustedes, no se preocupen, Dios tenía un propósito. ¿Y sabe por qué comenzamos con estos versículos? Porque queremos que tu perspectiva de lo que tú estás viviendo ahora sea la que tuvo José en este momento. Que tú te sintonices con José y tú pienses, traigas a tu mente todo lo que estás viviendo, todo lo que quizás te han hecho, y tú digas, gracias Dios, porque hasta aquí me traíste, porque alguien necesita ser alimentado y yo voy a ser ese agente de cambio, yo voy a ser ese que se va a mover en beneficio de otro, porque siempre estamos moviéndonos en beneficio de nosotros, pero Dios nos manda a bendecir. Fíjate como José le dice, no es tan solo para preservar la vida de mis hermanos, sino para preservar la vida de toda una generación. Y Dios nos está mandando a movernos en favor de una generación, no solamente por los míos, no solamente por ese hijo, ese nieto, ese sobrino, esa pareja, ese amigo, ese pana que no ha aceptado al Señor. No, es para toda una generación. Gloria a Jesús. Así que yo no sé cuántos de ustedes, y a lo mejor no hay nadie aquí que lo haya hecho, le ha agradecido a alguien que le haya hecho algo malo y le haya dicho, caramba, tengo que agradecerte por haberme hecho tantas cosas malas en la casa, porque hay gente de reino aquí. Gloria a Dios. Gracias por haberme vendido. Gracias por haberme hecho tanto daño. Te lo agradezco en el alma. ¿Cómo? Aleluya. Hay un momento en que aprendemos eso, pero quizás lo vemos después. Pero cuando estamos déjame decir, es que quiero decir una palabra que no sea tan puertorriqueña. En el asunto, en el mismo momento del problema, se nos hace bien difícil agradecer. Y más aún en el caso de José, cuando era gente que estaba conectada sanguíneamente con él. Porque tú puedes esperar que te haga daño cualquier otra persona. Oye, pero mi familia, oye, mis hermanos, aquellos que se criaron conmigo, se supone tantas cosas, como dice mi amado, se supone muchas cosas, pero ¿sabes qué? Como esas cosas no pasan, nosotros tenemos que aprender a tener la vista del reino de los cielos. Aleluya, Dios es bueno. Así que no creo que alguien voluntariamente piense así en el meollo, porque es la palabra puertorriqueña, en el asunto, ¿verdad? Mientras está pasando por la prueba. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos, y esto es un versículo que todo el mundo se lo sabe y lo recitamos, porque todo obra para bien a los que aman al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, y todas las cosas cooperan. No sé, ahí creo que la versión Nueva Traducción Viviente dice todas las cosas cooperan, ¿verdad? Para los que son llamados conforme a su propósito. Y Pablo tenía la firme convicción de esto. Oye, Pablo pasó cárcel. Pablo pasó muchas cosas. Te estamos hablando de gente que la pasó difícil. Pero ¿sabes qué? Esos tiempos van a volver. Van a querer callarle la boca a la iglesia. Y no lo van a hacer tan obvio de meterlos presos. Pero van a querer apresar la palabra. Pero la palabra, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio del Reino, aleluya, del que cambia vidas. Así que Pablo tenía la firme convicción de que todo lo que pudiese acontecer en su vida tenía un propósito, y que todo lo que hacía era alineándose para que se cumpliese el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros escuchamos todo obra para bien a los que aman al Señor, y usted salimos pompeados, como decimos los jóvenes, ¿verdad? Salimos pompeados, no te rías, salimos activados, todo obra para bien, y esa predica que trajo la pastora maravillosa, y llega, eso fue el domingo, y llega el lunes, y te dan una noticia, mire, que es que usted tiene síntomas de que usted tiene tal o cual enfermedad. Señor, pero ¿por qué a mí? Pero si yo levanté las manos 4 veces en el culto, y yo dije 3, gloria a Dios, y canté Dilo con la pastora de oración. Tenemos la convicción
convicción que todo obra para bien a los que aman al Señor? Oye, porque todo obra para bien a los que ¿qué? Aman al Señor conforme a su propósito. Así que todas las cosas que te pasen, en español, todas las cosas que te ocurran van de acuerdo al propósito de Dios en tu vida, y si tú le amas, vas a considerar que son para bien. Lo que pasa es que se nos hace fácil pompearnos con ese versículo, pero escudriñemos ese versículo. ¿Qué es realmente lo que te está diciendo ese versículo? Y Pablo, un hombre que pasó por muchas situaciones, dijo: no importa lo que yo pase aquí en la tierra, yo fui llamado con un propósito. Así que todas las cosas que nos pasan, si no son resultado de malas decisiones que tomamos, porque es que hay consecuencias de decisiones que tomamos, hay pruebas y hay ataques del enemigo. Y tenemos que ser sabios identificando qué es lo que nos está pasando. Porque a veces tomamos decisiones incorrectas y pues obviamente usted va a preguntar por qué, ¿verdad? Usted se va a acordar de la decisión que usted tomó sin consultar con el Señor. Porque entonces queremos que hacer lo que nosotros querramos sin consultar al Señor. Pero Señor, ven y resuélveme. Si tú amas al Señor, tú vas a tomar decisiones basadas en la palabra. Y de eso vamos a hablar el miércoles, así que usted escuche esa poderosa palabra. Mire, amado, las crisis son oportunidades para conocer a Dios en un nuevo nivel de gloria. El mundo dice crisis, pero la iglesia dice Cristo. Dígalo usted. El mundo dice crisis, pero la iglesia dice Cristo. Cada vez que nosotros vemos situaciones que están pasando, en vez de atemorizarnos y comenzar a temblar, como lo hacen los mortales. Aleluya, escucha lo que te estoy diciendo. Yo no soy usted, pero usted es eterno. Así que como yo soy eterno, yo no voy a decir crisis. Yo voy a decir Cristo manifestado, aleluya, poderoso Dios. Y hay algo que nos debe quedar claro, amado, que en la mayoría de los casos, si no siempre, cuando hay propósito, hay oposición. Escucha bien, cuando hay propósito, hay oposición. Y esto muchos de nosotros, yo sé que lo hemos vivido y sabemos que es una realidad. Cuando hay propósito, hay oposición, pero en Cristo yo soy más que vencedor. Eso no se nos puede olvidar. Así que en Génesis 37 podemos ver el trasfondo de José. Usted lo anota por ahí, después lo lee. No vamos a ir sobre cada versículo. José es hijo de Jacob, ¿verdad? Y muchos conocemos parte de la historia de Jacob. Pero yo lo que quiero tocar es esto en específico. ¿Qué pasa años antes con Jacob? Jacob, ¿verdad? Viene también de una madre que era estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? Pero para la gloria del Señor queda embarazada, y como Dios siempre multiplica, queda embarazada de gemelos. Que ahí está Jacob y está Esaú. Gloria a Dios. Y entonces, cuando esta mujer está embarazada, comienza, ¿verdad? Tiene como una mala barriga, para decirlo en buen español, comienza a tener mala barriga. Y entonces el Señor les revela que hay una batalla dentro de ella. Son dos naciones y una le va a servir a la otra. Entonces Dios le revela esto, gloria a Dios, a Rebeca. Y entonces Rebeca, para hacerte el cuento bien largo, corto, Rebeca trata de ayudar a Dios. Y cuando estos dos chicos nacen, Rebeca, como conocía que había un propósito especial con la vida de Jacob, demuestra preferencia con Jacob y empieza a darle ayuditas a Dios para que su padre le diera la bendición patriarcal. En ese tiempo, el hijo mayor cedía, ¿verdad? Bendecía cuando ya estaba a punto de morir, bendecía al hijo mayor, y esa bendición patriarcal lo que significa era una doble porción de la herencia, y era el que se quedaba encargado, ¿verdad?, de todo lo que tenía su padre. Así que hay una batalla en su vientre, el Señor les revela. Mira, amado, por eso es que es bueno que a veces el Señor no nos revele todo. Porque a raíz de Dios revelarle esto, ella comienza a meter la mano
para que sea Jacob quien reciba la bendición que ya Dios le había dicho que iba a tener. El problema es que nosotros creemos que Dios se le olvida. A Dios no se le olvida lo que va a hacer. Si Él es que lo ingenió, Él fue el que hizo el plan. Entonces pensamos que a Dios se le olvida y déjame ayudar al Señor porque el Señor necesita toda mi ayuda. Mira, mi auto. El Señor no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos ubicarnos en nuestro lugar y saber que Él es Dios Todopoderoso. Que nosotros estamos aquí para cumplir el propósito diseñado por Él en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y entonces, ¿verdad? Crea entonces una discordia entre hermanos. Jacob, ¿verdad? Como sabe, porque Rebeca obviamente le revela a su hijo, sabe el propósito que hay, le compra la primogenitura, ¿verdad? A Esaú, y Esaú, uno de esos días que está enmayado, dice, olvídate, tengo tanta hambre que yo no sé si me voy a morir, así que olvídate, te vendo lo que tú quieras. Por eso es bueno ayunar. Cuando hay necesidad física, somos capaces de cualquier cosa, amado. Por eso es necesario que nosotros ejerzamos lo que es el ayuno, someter la carne a la voluntad de Dios. Esto es bien profundo. El ayuno va mucho más allá de lo que es simplemente cohibirme de alimento por un periodo de tiempo. Es una enseñanza de someter nuestra carne a lo que diga y establezca el Espíritu. Entonces Esaú le vende la primogenitura cuando se entera que llega el momento de dar la bendición patriarcal. Esaú se enoja, Jacob tiene que salir huyendo. Me encanta porque mientras releía, ¿verdad? La palabra, su mamá le dice, vete corriendo por lo que has hecho. Y yo, ¿qué has hecho? Pues si ella lo ayudó también. Ella metió la mano ahí, porque, ¿verdad? Para una cosa estamos los dos, pero para la otra no fuiste tú. Eso pasó con Adán y Eva. Eso pasa desde que el hombre es hombre y el mundo es mundo. Gloria a Dios. Así que esto crea, amado, una discordia entre hermanos. ¿Y qué es lo que pasa con la vida de José y sus hermanos? Hay discordia porque hay preferencia de parte de uno de sus padres. Así que aquí vemos cómo se comienza a perpetuar una actitud en una familia. Nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio y no a seguir perpetuando cosas que nuestra familia durante años han estado haciendo que son malas. Si tienen una receta de un arroz con dulce, ustedes sigan haciendo. O de unos buenos pasteles con ketchup, muy bien, gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. No sé si lo sabes, pero lo voy a aprender a hacer. Alabanza al que vive, gloria a Dios. Pero estamos llamados a ser agentes de cambio y no a justificarnos detrás de un linaje de maldición. Ay, como mi familia lo hacía así, pues, es que mi papá bebía, yo bebo también. Es que mi mamá me hizo aquello y yo pues lo hago también. Es que a mí me maltrataron, pues yo voy a maltratar también. Jesús vino a quebrantar una generación de maldición, por eso fue que vino. A quebrantar eso que se había perpetuado durante tantos años, aleluya. Dios envió a Jesús para hacer cambio en su generación, para las generaciones que le precedieron y las futuras. Jacob, el papá de José, en su caminar tuvo que llegar a un proceso de reconciliación con su hermano Esaú. Cuando comenzamos a leer Génesis 45, estamos viendo ese mismo proceso de reconciliación. Ese proceso era necesario porque este evangelio, esta buena noticia, nos habla de reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Yo lo voy a leer de la PDT aquí y allá lo van a leer de otra versión. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo. Él vino a reconciliarnos con el Padre. Estábamos en enemistad con el Padre. ¿Por qué, pastora? Pues si yo no he tenido ningún problema con el Señor. Sí, pero es que tú sabes que aquí no hay puntos medios. Aquí o somos del Señor o le pertenecemos a Él, usted sabe qué. Con Él a través de Cristo, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Ese es nuestro trabajo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Que la gente se reconcilie con el Señor.
Y eso es lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón, que es tiempo de reconciliación. Aleluya. Y a eso nos ha mandado el Señor. Versículo 19 dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que el Señor nos encargó anunciar. Así que en el camino, y esto es algo que por lo general yo no he escuchado cuando se predica de vida con propósito, cosas, ¿verdad? En camino a tu poder manifestar ese propósito de Dios en tu vida, pero en ese camino a manifestarse ese propósito para cada uno de nosotros, la reconciliación, amado, es un proceso que vamos a tener que experimentar. En algún momento Dios nos va a llevar a un punto donde tengamos que pedir perdón y perdonar. Gloria a Jesús. Así que parte de vivir vidas con propósito, uno de los propósitos que tenemos nosotros aquí en la tierra, y lo leímos en 2 de Corintios, es reconciliación, unos con otros, y ayudar a otros a reconciliarse con el Señor. Porque si nosotros no aprendemos lo que es la reconciliación entre nosotros, se nos va a hacer bien difícil entender que necesitamos reconciliar nuestra relación con Dios. Aleluya. Dios es maravilloso. Algunas oposiciones del propósito de la vida de José. Y el que le guste anotar, pues lo puede anotar por ahí. Oposiciones del propósito de José. Discordia entre hermanos. Por eso fue que quise comenzar con su papá y su mamá, ¿verdad? Y su tío. Porque ya esta linaje viene cargando con una discordia. ¿Por qué había discordia? Además de que sabemos que era un patrón, ¿verdad?, que venía cargando esa generación. Génesis capítulo 37, versículo 2. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías de sus hermanos. Ya empezamos por ahí. Había discordia porque él era el que se encargaba de contarle a su papá las cosas malitas que hacían sus hermanos, ¿verdad? Y entonces pues ya eso había creado entre sus hermanos una discordia, porque decían, este es el soplón. Me está riendo. Este es el que se encarga de darle los recaditos a papi de las cosas que nosotros estamos haciendo. Él no estaba en corillo, como dicen por ahí. Él no era parte del grupo, porque todos los demás estaban coordinados para hacer la poca vergüenza. Pero José no. José era diferente. Hay veces que nosotros nos sentimos que no pertenecemos a un lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres diferente. Porque tú tienes un propósito diferente que el de los demás. Porque fuiste llamado por Dios. Aleluya. Y por eso es que a veces usted está entre un grupo de personas o en un grupo de amistades y usted como que se siente fuera, ¿verdad? Porque ese no es tu ambiente. Aleluya. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Versículo 3 de Génesis 37 dice: Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Había una conexión especial porque ese hijo le había nacido cuando ya era mayor, cuando ya no tenía posibilidades. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. O sea, no había un por favor y gracias. Todo lo que salía hacia su hermano era negativo. Padre, que estás aquí. Madre, que estás aquí. No podemos mostrar preferencia por uno de nuestros hijos más que del otro. Porque lo que hacemos es que estamos lacerando sus corazones. Estamos marcándolos. Cuando usted demuestra preferencia por uno de sus hijos, es necesario que nosotros cuidemos y guardemos a nuestros hijos por igual. Es cierto que hay hijos que tienen situaciones en las cuales requieren un mayor cuidado. Hay niños que, ¿verdad?, son especiales, todos son especiales, pero algunos, ¿verdad?, tienen ciertas situaciones que requieren una mayor atención de parte de nosotros.
pero no por eso vamos a, ¿verdad?, a demostrar que unos son mejores que otros. Amemos a nuestras generaciones todas por igual, amén, porque esto crea, amado, y esto es ciertamente algo bien importante y crea marcas en nuestros hijos, y cuando crecen siguen, ¿verdad?, con dolores en su corazón, porque han sido marcados, porque siempre han sentido que sus papás han preferido a otros más que a ellos. Así que si eso ha pasado y a lo mejor tú eres el hijo rechazado, a reconciliación te llama el Señor para que perdones y ames. Otra de las oposiciones del propósito de la vida de José, la esterilidad de su madre. Raquel no podía tener hijos. En este tiempo, ¿verdad?, sí tenía más de una esposa. Y Jacob, originalmente de quien se enamora, es de Raquel. Gloria a Dios. Su corazón quedó prendado, así como el de Luis me quedó prendado con el de Yanis. Pues así, una pareja hermosa de aquí de la casa. Si usted quiere verlo, usted venga presencial y gócese con nosotros aquí. Gloria a Dios. Así que el corazón de este hombre había quedado prendado con Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Gloria a Dios. Y era la costumbre, ¿verdad?, que la hija mayor se casara primero, porque si no, ¿verdad?, se le quedaba ahí en la casa. Y entonces engañan a Jacob, como él había engañado, porque hay cosas, amados, que según nosotros hacemos, nos rebotan. Entonces Jacob había sido un engañador por un tiempito y se encontró con otro que era más listo que él. Y entonces, sí, no hay problema, ¿tú quieres a Raquel? Sí, vamos a trabajar 7 añitos, no hay problema, yo los trabajo. Y se dice la palabra que se le hicieron nada, parece que era hermosa, como las mujeres de Vida San Juan, ¿vale? Desde la pastora Bernice para abajo, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, él dijo, está bien, pero la noche de bodas le dan a Lea. Y cuando él se levanta, porque era de noche, había fiesta, en estos tiempos pues la fiesta duraba un montón, me imagino que no había esas luces de estas ultravioletas, de estas, así, ¿cómo es? LED light. Y no vio, y por la mañana cuando se levantó se encontró que le habían dado a Lea. ¿Pero qué tú hiciste si yo lo que quiero es a Raquel? Pues está bien, ¿cuántos añitos más me vas a trabajar? Y ahí me echaron 7 años más, alabanza hay que vivir para siempre. Gloria a Dios. Así que esa oposición ya venía marcando la vida de José, porque su madre era estéril. Y hay muchas cosas que se están cuajando desde antes de nuestro nacimiento para que no se cumpla el propósito de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Hay cosas que Dios ya ha hecho desde antes de nuestro nacimiento para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria a Jesús. ¿Cuántas cosas en nuestra vida se sienten estériles? Que por más que pongamos el corazón y el esfuerzo en ellas, no parecen darse. ¿Cuántos llevan años luchando por cosas? Y eso no se da, y no se da, y no se da, y eso está estéril ahí, está seco, no pasa nada. Mire, si no pasa nada, es porque hay un propósito, porque a lo mejor nada es lo que Dios quiere que pase, porque a lo mejor estás recurriendo al sitio que menos tienes que recurrir, y a lo mejor el Señor te está diciendo, quita la mirada de donde tienes puestas tus esperanzas, ponla en mí tu mirada. Gloria a Jesús. ¿Qué hace Raquel cuando no puede tener hijos? Pues entonces le da a su sierva Bila. Y a veces nosotros, como hizo la mamá, ¿verdad? Nosotros metemos las manos y decidimos tratar de resolver bajo nuestros propios esfuerzos. O decidimos conformarnos con vidas sin dirección, sin sentido ni propósito. Y usamos esta frase que dice, ay, porque eso fue lo que trajo el barco. Como yo no podía tener hijos, pues ahí le di a Bila y resolví, ya. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el propósito para tu vida se cumpla en tu vida, no en la vida de otro. Porque la bendición de esa mujer era engendrar a ese bebé, ella no que otro lo engendrara. Ese propósito tienes que engendrarlo tú en tu corazón, en tu vida, en tu mente. No se puede engendrar en la vida de otro, amado. Gloria a Jesús. Y a lo largo de las Escrituras hay algo, no tan solo porque yo lo he leído, sino porque lo he vivido. Si hay algo que Dios recompensa es la espera, la paciencia que redunda en fe. Cuando tú esperas creyendo, eso se llama fe. La próxima posición en la vida de propósito de José, la vejez
de su padre. Que muchos hombres mayores en la palabra vemos, que parece que ya no hay forma de que puedan, ¿verdad?, tener hijos y Dios se lo permite. ¿Sabes por qué? Bajo la descendencia del Señor Jesús. A veces las posibilidades parecen agotarse y que nuestra capacidad humana es imposible. Y sí, es cierto, en nuestra capacidad humana es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 18:27. Porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró, me gusta esa versión, aclaró Jesús. Por si no lo tenías claro, te digo en esta mañana, así más claro, que es imposible para ti, pero como yo no cuento con las limitaciones que tú como ser humano cuentas, para mí es posible. Así que una de las oposiciones en la vida de propósito de José era quizás que su papá era viejo. Pero ahí cuando las condiciones parecen agotarse, cuando parece que no se puede, si hay propósito en ello, Dios va a hacer que se cumpla, amado. Gloria a Jesús. Amén. Poderoso Dios. La próxima oposición en la vida de propósito de José es la gente que lo rodeaba. Génesis 37, del 4 al 8. Que lo leímos ahorita, gloria a Jesús. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. La gente que estaba rodeando a José era gente que no iba a posibilitar que el propósito de Dios en la vida de José se diera. Ponme el próximo versículo, gloria a Dios, aleluya. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Gloria a Jesús. Sus hermanos le respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? Fíjate cómo los hermanos estaban entendiendo el sueño. Los hermanos estaban entendiendo el sueño. El sueño de Faraón no lo pudieron descifrar porque era necesario que José descifrara ese sueño, revelara ese sueño. Pero aquí ellos están entendiendo lo que está diciendo José. Ellos están entendiendo que su hermano iba a estar en un lugar de altura y ellos iban a tener que doblegarse ante él. Así que ¿crees que será nuestro rey? No es verdad, de veras piensas que reinará sobre nosotros. Así que ¿qué hicieron? Lo odiaron que más aún debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Gloria a Dios. Amado, tenemos que tener cuidado con la gente que nosotros estamos conectando, con quien estamos relacionándonos. José inocentemente le abre su corazón y le cuenta ese sueño a sus hermanos. Pero sus hermanos no estaban sintonizados con el propósito de Dios en su vida. No todo el mundo va a estar sintonizado con el propósito de Dios en tu vida. Por eso es bien importante también a quién tú le cuentas tus sueños y tus metas. ¿Usted no le ha pasado que hay gente que uno le cuenta cosas que uno quiere hacer y siempre son negativas? Ah, no, tú no vas a poder. Ah, no, tú no vas a poder. Ay, ¿qué tú te crees? ¿Y dónde tú vas a sacar los chavos para hacerlo? ¿Y dónde tú vas a sacar la fuerza? Yo no sé, porque con las cosas como están, tacho, yo no sé, eso no va para ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque no quieren que tú crezcas en el propósito de Dios. Y eso pasa en todos lados. Aún dentro de nuestra familia en la fe tenemos que aprender a quién nosotros le abrimos nuestro corazón para contarle nuestros sueños. Aleluya. No compartas tus sueños con cualquier persona. Tenemos que aprender que necesitamos ser selectivos con la gente con la cual nosotros nos estamos rodeando. E incluso va a haber relaciones que usted va a tener que cortar de raíz. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Que ahora como yo me convertí, yo voy a la iglesia, pues todos los amigos que no le sirven al Señor, yo no los voy a llamar. No, amado. Hay que ser sabio, porque Dios también quiere que tú te los ganes. Pero hay conexiones que no van a ser de bendición para que ese llamado de Dios en tu vida se pueda dar.
Y como cada quien está buscando lo suyo por ahí, como dicen, amadores de sí mismos. Gloria a Dios. Necesitamos saber con quién nosotros nos vamos a conectar. Los hermanos de José no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Hay gente que no va a poder ni siquiera hablarte con amabilidad. ¿Sabes por qué? Porque el peso de gloria que tú cargas es tanto que le va a molestar. ¿Usted no le ha pasado que a veces llega a un lugar y de repente la gente por nada te trata mal? Y tú le caíste mal y tú dices, pero es que yo no he hecho nada. Y yo siempre recuerdo cuando Jesús llegó a Gadara, que el ex endemoniado, por favor, dígale ex endemoniado, que la gente dice el endemoniado, no, y él fue libre. ¿Qué pasó con aquel ex endemoniado? Los demonios que tenía encima, ¿qué pasó? Se activaron. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué me va a hacer? Porque él no lo había tocado. Pero la gloria que cargaba Jesús era tanto que tuvo que alborotar los demonios. Cuando usted llega y usted carga la presencia de Dios, mire mi hermano, no todas las cosas siempre van a fluir bien. Se va a alborotar uno que otro que esté, miren. Que no esté completamente libre para cargar la presencia del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Poderoso es el Señor. Y a diferencia de Jacob, que tuvo preferencia con su hijo, José, nuestro Dios no tiene preferencias con nadie. Él no hace acepción de personas. Él a todos nos trata de la misma manera. Y gloria a Dios por ello, amado. Nosotros el próximo domingo vamos a seguir hablando, está bueno esto. Vamos a seguir hablando más acerca de los detalles de la vida de José. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando hay propósito hay oposición. Si estás viviendo oposición, hay propósito en ello, no lo dudes. Yo no sé cuál es el propósito de Dios en tu vida. Hay veces que Dios nos revela, ¿verdad? Y con los hijos de la casa uno sabe ya para lo cual Dios los ha llamado, gloria a Jesús. Pero quizás tú que nos estás viendo, nosotros no sabemos quizás el propósito de Dios en la vida de cada uno. Pero si estás viviendo oposición, yo estoy segura que hay un propósito de Dios. Y mientras estaba escribiendo, el Señor me trajo a memoria qué pasó en el jardín del Edén. ¿Qué vio el enemigo? Que Dios le había otorgado al hombre una autoridad que a ninguna otra creación le había sido delegada. Y como él vio eso, lo anheló. Quiso aquello que nosotros nos fuimos delegados. Hay un propósito para el ser humano, una labor, un llamado, una razón para su existencia que ninguna otra creación, por eso le fue delegada al hombre. Y no le fue delegado a los animales, no le fue delegado a los árboles. Los árboles tienen su labor, los animales tienen su labor. Ahora, a quien Dios puso por encima de toda esa creación fue a nosotros, y eso fue lo que hizo el enemigo. Y hablábamos el martes pasado que el enemigo intenta poner dudas en nuestro corazón, sembrar la semilla de la duda. ¿Será posible esto que estoy escuchando? Esto que me están predicando, eso que dice la Biblia, ¿realmente habrá un propósito? Porque yo no se lo veo. Porque todo lo que estoy viendo, yo, o sea, como que no lo puedo asimilar, no puedo conectar una cosa con la otra. Gloria a Dios. Y seguramente vamos a hacer un llamado a salvación primero que nada, gloria a Jesús. Seguramente el enemigo igualmente ha tratado de sembrar la duda en ti que aún no le has abierto tu corazón al Señor. Gloria a Dios. Sobre si es real lo que hablamos. Y esa semilla de duda es la que no te permite dar el paso a salvación. Gloria a Dios. Yo no sé qué complicaciones viene cargando tu generación. Yo no sé qué cosas tú sientes en tu vida que estén estériles. Yo no sé qué esté pasando en tu vida que lleve tanto tiempo como la vejez de Jacob, que tú pienses que no hay forma de que eso se pueda dar. O de quién te estás rodeando, que no está conectado contigo espiritualmente y lo que te está llevando es a la perdición. Yo lo que sí conozco es que hay un Dios de propósito. Un Dios que planifica. Dios cuando creó al hombre no lo creó antes
de crear la creación. Hizo todo, primero todo, los árboles, los animales. ¿Con qué lo iba a alimentar? Le dejó trabajo para hacer antes de traer al hombre. Gloria a Jesús. Así que hay un propósito para nosotros, de alabar a Dios, de ser sal, de ser luz, de ser nosotros quien gobernemos la tierra. Eso está establecido para los hijos de Dios. Así que si el enemigo ha tratado de poner duda en tu mente, yo quiero decirte que sí hay un propósito. Hay muchos que lo hemos encontrado y que estamos caminando en él. Y hay plenitud cuando caminas en el propósito de Dios. Mientras tanto vas a gastar tiempo, energía, esfuerzos buscando la solución en 20,000 lugares cuando solamente se encuentra en Cristo. Si quieres tomar la decisión de abrirle tu corazón al Señor, y el pueblo que está aquí, te pido que esté intercediendo por las vidas que deben estar escuchando esta palabra. Haz esta oración, dile: Señor, recibo esta palabra. Gracias por dejarme saber que tengo propósito, que tengo valor, que fui llamado, que fui pensado por alguien superior que me ama. En esta hora yo acepto esta palabra, acepto tu amor, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, acepto tu paternidad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me perdones por todos mis pecados y que me ayudes a caminar hasta que tú vengas, una muera, en el nombre de Jesús. Amén. Igualmente, iglesia, cada uno de nosotros tiene propósito. Nosotros no estamos aquí simplemente para cumplir una rutina diaria. Me levanto, voy al trabajo, hago esto, lo otro. Y hay que hacerlo. Porque, ¿verdad? El que no trabaja, el que no come. Un principio que le enseñamos aquí mucho. Gloria a Dios. Literal. Aleluya, Dios es bueno. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito va más allá. Gloria a Jesús. Dios quiere que nosotros completemos y manifestemos ese propósito, ese llamado, ese lugar en el cuerpo de Cristo. Somos parte de algo grande. Y si tú no ejerces tu parte en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se va a ver afectado, la iglesia. Dice: pero hay otra gente que lo puede hacer. Pero sabes que si todos piensan así, nadie hace lo que es necesario hacer. Eres necesario. Tu propósito es necesario en el cuerpo de Cristo. Tu propósito es necesario que se manifieste en la iglesia de Cristo. Y a veces como iglesia estamos tan cargados y nuestras agendas a lo mejor están tan cargadas que se nos olvida que hay un propósito especial de Dios para nuestras vidas. Que no es tan solo cumplir con algo más. Fui a la iglesia el domingo, checkmark. Vi el live, checkmark. Fui a trabajar, checkmark. No, es realmente cumplir a plenitud donde quiera que te encuentres, así sea en la cárcel. Hay gente que a veces, ¿verdad?, siervos de Dios que caen en el hospital, y es triste, no queremos que vayan al hospital, pero allí pueden predicar la palabra del Señor. A lo mejor con esta situación del COVID no se nos permite ir a muchos lugares, a lo mejor usted no puede entrar libremente al hospital, pero si usted entra como paciente, manifieste la gloria de Dios allí en ese lugar. Háblele a esa enfermera que está ahí, que a lo mejor está cansada, que lleva 12, 14, 16 horas ahí trabajando. Y todos esos pacientes le han salido con mala crianza. Pero ahí llegaste tú. Pero Señor, ¿por qué me enfermé si yo soy un siervo tuyo? Y plaga no tocará mi morada. Está bien, pero es que tenía alguien allí que necesitaba que tú fueras y abrieras tu boca. Y a lo mejor no tenías nada. Te fuiste y te mejoraste. Pero era necesario que tu propósito se cumpliese. Así que en la cárcel, en la enfermedad, en donde sea, ejerce tu propósito. Hay alguien que necesita que tú manifiestes tu propósito para que esa otra persona pueda encontrar el suyo. Padre, gracias. Gracias porque eres maravilloso. Porque de manera tan simple, pero a la misma vez tan profunda, nos revelas tu palabra. Te damos gracias por ese poder que hay en tu palabra, para reconciliación, para motivación,
para seguir caminando, Señor. Te damos gracias. Que nosotros como iglesia reconozcamos que tenemos un propósito aquí en la tierra, delegado y otorgado por ti. Y con tu ayuda lo hemos de cumplir. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno, familia. Dios es bueno. Le damos gracias al Señor por cada uno de los que llegan a la casa. Nosotros te esperamos este próximo martes a través de la aplicación Zoom a las 7:30. El miércoles visita nuestra página de Facebook, que también tenemos una palabra poderosa, aleluya. Te vamos a dar unas claves, algunas guías para que tú puedas reconocer y conocer cuál es ese propósito de Dios para tu vida. Y el domingo nos vemos nuevamente aquí a las 11 de la mañana, live y presencial. Amado, llega a la casa, que estamos teniendo todos los cuidados. Créeme, nosotros te queremos más que cualquier otro centro comercial. Los centros comerciales, lo que quieren que usted vaya y gaste allí, y nosotros lo que queremos es que usted llegue para que usted se gaste para Dios y usted va a recibir, porque esto va both ways. Mientras usted da un gloria a Dios y aleluya, el Señor lo baña con muchas bendiciones, aleluya, y con sabiduría. Así que nosotros le amamos más que cualquier centro comercial. Queremos que usted reciba, no que usted, ¿verdad?, gaste dinero, que reciba palabra del Señor. Así que aquí estamos igualmente. Nuestros pastores generales en la Iglesia Vida Dallas están teniendo un tiempo poderoso. E igualmente te invitamos a que te conectes con ellos allá a través de las redes. Y si estás por Dallas, lo pones en el GPS por ahí y llegas y le das una visita. Y si estás por aquí, ¿verdad?, cerca de nosotros, estamos cerquita del Mall de San Juan, el 583 de la calle Jerusalén, Matienzo Sincron en la urbanización. Aquí estamos. Puedes visitar nuestra página. Si no sabes cómo llegar, hay un número de teléfono también en las redes para que llegues. Y en Google Maps lo puedes también buscar, Iglesia Vida San Juan. Aquí estamos, una comunidad de fe, gente que ha sido redimida, salvada, libertada y que está disfrutando de ese propósito de Dios en su vida, y también queremos que tú lo disfrutes. Así que le damos gloria al Señor por este tiempo. Bendiciones, familia. Dale vida. Dale vida.